Entonces, vamos a entrar directamente a este primer tema. Es importante señalarles que se ha enviado ya una nota al grupo de investigación, al grupo integral de investigación de la CIDH sobre este tema que nos reúne ahora, ¿no? El CONADE está presentando un informe sobre violaciones a los derechos humanos y a la Constitución Política del Estado antes, durante y después del fraude electoral del 20 de octubre de 2019. Es importante hasta el título, ¿no? Porque no solamente un informe que hace alusión a vulneraciones a los derechos humanos, sino también a la misma Constitución, y además que en el informe estamos destacando que hubo fraude y que este es uno de los elementos centrales. Entonces, el primer aspecto que nosotros tenemos conciencia es de una línea de tiempo, que es importante señalarla y mostrarla. Se van a dar cuenta que está registrado algunos acontecimientos, no todos, evidentemente. Con plomo estarían algunas acciones, ¿no?, que se han realizado o que forman parte de la resistencia democrática, y con celeste son las acciones que el gobierno ha desarrollado, porque es importante señalar que desde el 2016 se ha llevado adelante en Bolivia todo un conflicto. El 2016, el 16 de febrero, se da un referéndum donde hay un resultado que dice que no se puede mover la Constitución para habilitar a una repostulación de Evo Morales. El gobierno de Evo Morales desconoce los resultados del 21F y estimula a que el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, autorice a Evo Morales a una reelección sin límites. Esto se da a través de una sentencia el 28 de noviembre de 2017. Es importante señalar que esa sentencia del Tribunal Constitucional es absurda jurídicamente, porque incluso declara la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución, como si el Tribunal Constitucional pudiera declarar la inconstitucionalidad de artículos específicos de la Constitución. Ese es el grado, pues, de manipulación, ¿no?, y de vulneración de la misma Constitución. Y el año 2017, entonces, se acrecienta la resistencia democrática, se empieza a dar una articulación social en defensa de la Constitución Política del Estado, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la voluntad popular. A finales de 2017 se organiza o se rearticula el CONADE. Sin embargo, durante el 2017, y como muestra de la grave crisis que se vivía en el país, el gobierno, apelando a sus 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, dentro de otras normas, promulga 3 leyes sustanciales: la Ley 906, la Ley 913 y la Ley 1005, las 3 normas destinadas a modificar la Ley 1008. Con la Ley 906 se amplían los cultivos y se legaliza los cultivos del chapare, y con la Ley 1005 se intenta imponer un nuevo código del sistema penal boliviano. Ese nuevo código incrementaba no solamente la criminalización de la protesta social, sino que vulneraba la Ley 1008 al rebajar las penas por delitos de narcotráfico, pero también establecía 2 consecuencias que fueron analizadas por la población. Una de ellas era que se intentaba anular artículos fundamentales de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la ley contra la lucha contra la corrupción, y también se alivianaban los delitos o se los anulaba varios delitos electorales, lo que ya empezó a preocupar a la ciudadanía. El año 2018 se incrementan las movilizaciones de los médicos, y ya estando organizado el CONADE se da una movilización ciudadana muy grande contra el Código del Sistema Penal Boliviano, hasta que el gobierno se ve en la necesidad de abrogar el Código del Sistema Penal Boliviano. Ya en el año 2019 se incrementan las movilizaciones por la defensa del 21F. Ha sido épico que todos los 21 de febrero
La población se movilizaba no solamente en torno a la Plaza Baroa, sino a nivel nacional se empieza a gestar un movimiento, empiezan a surgir plataformas, agrupaciones, y estas movilizaciones también se combinan en el año 2019 con las movilizaciones por la defensa de los bosques frente a la quema de los 6 millones de hectáreas. El año 2019, el gobierno, y esto lo vamos a detallar, implementa, porque ya venía desde el desconocimiento del 21F, el Código del Sistema Penal Boliviano, una estrategia de terrorismo de Estado, que es lo que vamos a presentar y vamos a denunciar documentadamente y convincentemente. Finalmente, se consuma un fraude electoral el 20 de octubre de 2019. Entonces, esta es la línea del tiempo que es importante señalarla, y a partir de aquí vamos a ir mencionando de manera un poco dinámica todo el conflicto que se ha desarrollado y las acciones que hemos desarrollado en todo este conflicto, que van a evidenciar pues la vulneración de derechos humanos que se ha hecho desde el gobierno de Evo Morales, la violación a la Constitución Política del Estado. Entonces, fíjense que el 31 de enero del 2018, un grupo de ciudadanos, de los cuales están los dos exdefensores de derechos humanos, más integrantes de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y de Bolivia, presentan a la CIDH una denuncia contra el Estado plurinacional por la violación del referéndum del 21 de febrero. Ahí ustedes tienen el encabezado, pero se estaría adjuntando toda la documentación. Es decir, que la CIDH ha conocido desde el 31 de enero oficialmente que el gobierno de Evo Morales estaba vulnerando el 21F con todo lo que ello implica: la vulneración de la Constitución, la vulneración de los derechos electorales de la población, la vulneración de la misma Convención de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y hasta el día de hoy no se ha pronunciado. Y también queremos señalarle a la CIDH y decirle de frente que al conocer ellos y al no haberse pronunciado después de tantos años, ellos también han sido una especie de corresponsables de la grave crisis de vulneraciones a las que hemos ingresado los años posteriores. Luego, ya entrando al proceso electoral en sí mismo, el 10 de octubre de 2019, el CONADE organiza un cabildo en San Francisco. Estamos hablando de 10 días antes de las elecciones, donde entre las resoluciones que se sacan en ese cabildo es la exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por haber asumido una actitud de llevar adelante las elecciones a sangre y fuego, sin considerar los reclamos que se estaba haciendo desde la ciudadanía de que Evo Morales no podía participar. Otra de las resoluciones del Cabildo fue desconocer la postulación ilegal de Evo Morales, Álvaro García Linera, así como cualquier resultado electoral de este binomio ilegal, activando los mecanismos de la desobediencia civil democrática. Es decir, no es que hemos llegado a las elecciones del 20 de octubre con un país absolutamente pacificado, con un proceso electoral armónico, democrático, sin irregularidades, y esto la CIDH parecería que no lo ha visto por los posteriores informes que ha hecho. En ese sentido, también las resoluciones del Cabildo son apoyar al sector de salud, que ya les habíamos manifestado que estaba en movilizaciones, pero también se pide una amnistía general y restricta, especialmente contra los dirigentes de los Yungas Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa. Es decir, que ya en el proceso electoral ha habido una criminalización, un encarcelamiento a dirigentes sociales por defender sus reivindicaciones. También en este cabildo se exige la abrogatoria del paquete de normas incendiarias y también, y una cosa muy importante, en el punto 7 de este cabildo, que es parte de la democracia participativa reconocida por la Constitución en el artículo 11, en las leyes electorales número 18 y 26, es que también se ha solicitado la derogatoria del decreto 3738 que tenía que ver con el tema de la entrega de litio a una empresa alemana. Finalmente, el Cabildo solicita que se organice un juicio de responsabilidades a Álvaro y a Evo
por los delitos de traición a la patria consignados en el artículo 124. Estamos señalando las partes del informe que se va a presentar a la CIDH y a su grupo de investigación y a la opinión pública. Luego, estamos haciéndolo, pero a partir de la documentación propia del CONADE. Esta información que les estoy señalando va a estar intercalada con otra información documental y, en fin, de otros actores del mismo gobierno que no la estamos presentando ahora por razones de brevedad, pero lo importante es que nos ayuden a comprender y aportar el hilo conductor que tenemos. Una vez que se dan las elecciones y frente a la inminencia de la interrupción del TREP y los indicios que empiezan a saltar por todo lado de que se estaba cometiendo un fraude, el CONADE, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, consecuente con esta trayectoria que les he narrado y con la necesidad de defender el derecho electoral de la población, el día 22 de octubre, 2 días después de las elecciones realizadas el año 2019, convoca a paro nacional movilizado de carácter indefinido a realizarse desde las 0 horas del día 23 de octubre. Es evidente que es frente al fraude y también está la exigencia a la CIDH que tome medidas cautelares sobre Bolivia frente al fraude electoral cometido. Expresamos también nuestra solidaridad con Waldo Albarracín, que ya estaba siendo objeto de agresiones físicas y de vulneración a sus derechos. Y fíjense ustedes que esta convocatoria a paro nacional indefinido en defensa del voto y de la democracia se da como consecuencia del fraude electoral propiciado por el gobierno, por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que las cosas que se han hecho, muchas de ellas han sido reactivas frente a las vulneraciones de la Constitución y de los derechos humanos. También quiero señalarles que, dando continuidad a esta línea, el 25 de octubre, el CONADE ratifica la necesidad de mantener el paro nacional en defensa de la democracia y arguye que de la resistencia democrática debemos pasar a la desobediencia civil, que estas movilizaciones no tienen que suspenderse porque se está anunciando un fraude masivo producido desde el interior del Tribunal Supremo Electoral. Esto se da 5 días después de las elecciones. Es la madre de todas las batallas y ya solicitamos una anulación de las elecciones y anunciamos la posibilidad de que técnica y jurídicamente estaría siendo inviable una segunda vuelta. En ese momento se había estado considerando, no solamente por parte de los partidos que habían participado en el acto electoral y que eran de oposición, sino también por el mismo gobierno, porque lo que cuestionábamos era que el fraude no solamente se había realizado o se estaba realizando a la votación de la presidencia y la vicepresidencia, sino que estaban comprometidos toda la estructura y la elección de los diputados y senadores no podía mantenerse e irse a una segunda vuelta. También en este documento señalábamos cuáles eran ya los delitos electorales que se estaban cometiendo, ¿no?, de parte del Tribunal Supremo Electoral, y ya el CONADE exigió la anulación de las elecciones y que el gobierno de Evo Morales no dicte un estado de excepción, porque en esos días ya se hablaba de la posibilidad de que el gobierno endurezca sus medidas represivas. Estamos hablando de esto a 7 días. A 9 días, ¿no?, hacemos ya una denuncia pública de que el gobierno de Evo Morales está impulsando un golpe de calle, es decir, una acción de terrorismo de Estado, y para eso tenemos también otros documentos de respaldo, como las declaraciones de autoridades, el ministro de la Presidencia, fíjense, un ministro de la Presidencia que en vez de salir a convocar a la pacificación del país, hace el anuncio de que esta situación de convulsión social va a ser definida mediante una vietnamización, es decir, que se va a ir a un incremento del conflicto social. Se denuncia ya en este documento que hay un cerco a las ciudades promovidas por el mismo presidente del Estado plurinacional,
que llama un cerco a las ciudades a ver si aguantan, como él mismo lo dijo. Por el otro lado, empezamos también a denunciar con fuerza el uso de fuerzas parapoliciales que se hace desde el Estado al cobijo de movilizar movimientos sociales armados con dinamita, respaldados por la policía. Y para eso vamos a presentar toda la evidencia documental, hemerográfica y audiovisual de la que disponemos. También hablamos que se está orquestando un golpe de calle, donde estamos viendo cómo los mineros movilizados están atentando contra la ciudadanía que enarbolaba la bandera del rojo, amarillo y verde. Eso se da a 9 días del fraude. El 30 de octubre, Rolando Villena en persona presenta frente a la Sala Penal Primera de la ciudad de La Paz una acción de libertad contra los comandantes de la policía, tanto contra el comandante general Vladimir Calderón como contra el comandante departamental de la policía, José Antonio Barrenechea, porque se estaría atentando de manera flagrante contra el derecho a la vida. ¿En qué consiste la acción que fue aceptada por este tribunal para ser considerada en una audiencia pública el 31 de octubre? Consistía en que la policía, al no hacer una acción represiva y al no incautar la dinamita que utilizaban estas organizaciones sociales que se habían convertido en grupos parapoliciales dentro de una estrategia de golpe de calle y de terrorismo de Estado, lo que se estaba poniendo en riesgo era la vida de la misma población que ya se sentía aterrorizada por el uso de estos artefactos explosivos. Y en el fondo de la demanda se solicitó al juez la aplicación del Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de las dinamitas y que señala que la policía debe hacer el secuestro e incautación de estos materiales explosivos y de otros materiales relacionados. Tenemos la acción y queremos denunciar que ha sido precisamente el Poder Judicial que ha rechazado esta acción de libertad. Es decir, al salir de esta audiencia, el comandante general de la policía y el comandante departamental han salido con toda la impunidad para no incautar esas dinamitas que se estaban utilizando y seguir promoviendo la acción sediciosa, la acción golpista de estos grupos parapoliciales que fueron organizados desde el mismo Estado, desde los mismos despachos de varios ministerios. Tenemos también la documentación que vamos a juntar, que por ejemplo en el distrito minero de Colquiri se agotó toda la dotación de explosivos que tenían para su labor productiva, porque de todos los centros mineros estaban trayendo la Federación de Mineros todos estos explosivos para utilizarlos contra la población que únicamente iba a las movilizaciones con su bandera, que se movilizaba colocando algunos cordones para interrumpir el tráfico vehicular y dar continuidad a este paro movilizado indefinido en defensa del voto y en defensa de la democracia. El 6 de noviembre, es decir, casi aproximadamente 16 días después del acto electoral, el CONADE, a través de una conferencia de prensa y a través de la presentación de un documento, exhibe estos indicadores sobre el fraude electoral y ha presentado el aporte del ingeniero Villegas, pero a través de un informe ya completamente estructurado, donde pudimos establecer con documentación fehaciente alteraciones en las transcripciones de actas, alteraciones en los datos del cómputo, desaparición y reaparición de las actas del cómputo, análisis estadísticos de las actas con errores en las sumatorias, actas transcritas con irregularidades en la etapa después del corte del TREP, actas computadas antes, durante y después del corte del TREP, imágenes en el TREP con metadata tomada antes del día de las elecciones, es decir, que muchas actas fueron fotografiadas, escuchen bien, días antes de que se realicen las elecciones ya con los resultados consignados. La habilitación en el padrón electoral de personas difuntas, múltiples registros de mesas para un solo carnet de identidad, votación con carnet repetidos, documentos de identidad menores a 4 dígitos,
actas con diferencias entre el TREP y el cómputo oficial, validaciones insuficientes, documentos de identidad registrados en 2 o más mesas, actas con errores, actas donde el MAS tiene mayor cantidad de votos que los votos válidos y un análisis de la ley de Benford. Fíjense que esta documentación la hemos presentado a distintas instancias y han sido publicadas por los medios de comunicación, y esta era la evidencia que nosotros hemos manejado previo al informe de la OEA, que posteriormente salió 4 días después, donde la OEA, en base también, aparte de esta información, porque también contribuimos en dar esta información a distintas instancias internacionales. Ya el 10 de noviembre, la OEA al amanecer publica su auditoría electoral, donde señala con toda convicción el tema del fraude. También queremos señalar que las universidades, es decir, no solamente ha sido el CONADE, también han sido las universidades que han hecho sus estudios, como la Universidad Mayor de San Andrés, las carreras de estadística, las carreras de informática, o la misma Universidad de Chuquisaca, la que también hicieron sus informes correspondientes. Es decir, que no solamente estamos hablando del informe de la OEA o de la Unión Europea, sino que estos informes se trabajaron desde la misma sociedad civil, y fue el 6 de noviembre que categóricamente hemos afirmado que ha habido fraude. El documento lo tenemos, es parte del informe que vamos a presentar, y el CONADE se ratifica en el informe electoral elaborado por nosotros mismos, donde ratificamos que evidentemente ha habido fraude y presentamos todas las pruebas. Incluso estas pruebas han sido posteriormente solicitadas por el Ministerio Público, al cual también se le ha entregado una copia, ratificando luego las posteriores denuncias que se han hecho contra los vocales Choque, Costas, etcétera, que han sido detenidos. Y ese es el otro tema del que queremos hablar con este grupo de investigación, porque resulta que posteriormente el Ministerio Público señala que estos informes no evidencian quiénes han sido los autores operativos del fraude. Es decir, el Ministerio Público, de manera sesgada, subordinada al gobierno, no tiene la capacidad para hacer una investigación sobre fraude. Es decir, nos están dando un antecedente y nos están señalando que acá en Bolivia se pueden cometer grandes crímenes, grandes fraudes, pero que no hay un ministerio que esté a la altura de acompañar estas investigaciones cuando estas causas son altamente complejas, lo que nos ha llamado poderosamente la atención, y eso también lo vamos a manifestar a la CIDH, porque cuidado con que nos salgan con la misma historia, con la misma respuesta, que dada la complejidad del problema, dada que son varios actores y que no han logrado acceder a la información fundamental, no van a poder establecer la relación de vulneraciones que se ha hecho, los autores y las víctimas, estableciendo que antes, durante y después del proceso electoral del 20 de octubre del 2019 ha habido un fraude y ha habido vulneraciones, tanto a los derechos humanos como a la Constitución Política del Estado. En ese sentido, vamos a continuar con el informe que estamos sosteniendo para señalar que hasta el 12 de noviembre ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado, ahí tenemos el documento, donde frente a la renuncia de Evo Morales, que fue a partir del 10 y el 11 su traslado a México, es que se presenta un vacío de poder. Y aquí tenemos el documento del Tribunal Constitucional que señala la necesidad y el reconocimiento de que existe en Bolivia una transición constitucional y que no podía haber un vacío de poder. También estamos recopilando toda la información, señalando que los que han solicitado la renuncia de Evo Morales en ninguna parte, y por eso es muy importante esta documentación que estamos presentando, el CONADE en ninguna parte, en ningún documento oficial, en ninguna declaración de sus integrantes ha solicitado la renuncia de Evo Morales. Los que han solicitado la renuncia de Evo Morales han sido de manera clara y específica los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, el comandante o los comandantes de las Fuerzas Armadas,
los representantes de la policía y otras instancias inferiores que han empezado también a renunciar al mismo tiempo, acompañando la actitud de Evo Morales, y entre ellos han estado la renuncia del vicepresidente, la presidenta del Senado, pero además tenemos el registro del conjunto de personas que han ido renunciando junto a Evo Morales, donde están sus ministros, sus viceministros, concejales, alcaldes, etcétera, etcétera, generando un vacío de poder. Pero además lo que queremos señalar es que la condición política, y esto es muy importante señalarlo en un informe, es que esta situación política que se generó a partir de la vulneración de la Constitución, del 21F, de los derechos humanos y del fraude, le llevó a Evo Morales a una situación de absoluta quiebra de gobierno el 10 de noviembre, a partir del 10 de noviembre, con la pérdida del sustento popular, con la pérdida del sustento de sus propias instituciones, donde él tranquilamente podía haber rechazado las sugerencias que le daban las Fuerzas Armadas, la COP, y continuar con su gobierno. Además, es importante señalar que el mismo 10 de noviembre, Evo Morales anula las elecciones, dice que las elecciones deben anularse y que tiene que convocarse a un nuevo proceso electoral, instruye el enjuiciamiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y señala que se debe convocar a un nuevo proceso electoral y a la conformación de un nuevo órgano electoral, es decir, vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, su mandato acababa el 22 de enero. Con una descomposición tan grande, con una pérdida de apoyo tan impresionante, Evo Morales no tenía la solvencia ética ni moral para convocar por sí mismo a nuevas elecciones. Es decir, él mismo fue artífice de llegar a una situación de acorralamiento, de no tener la posibilidad de seguir siendo presidente y de poder culminar su mandato convocando a nuevas elecciones, cuando además se había destapado que había un fraude monumental y que había un fraude escandaloso y que además había una población boliviana valiente, democrática, que había salido a las calles a defender su voto. Ese es el momento en el que Evo Morales decide renunciar y huir del país. Aquí no ha habido ningún golpe de Estado, aquí lo que ha habido es esta crisis que la estamos narrando y sobre la cual estamos presentando todas estas pruebas, y queremos señalar además con absoluta certeza que para que hubiera habido un golpe de Estado hubiera tenido que suprimirse el primer poder del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, esta asamblea se reestructura, se reorganiza, finalmente al cabo de varias semanas es la misma Asamblea Legislativa Plurinacional que en sesión ordinaria acepta la renuncia de Evo Morales. Es la misma Asamblea Legislativa Plurinacional la que posteriormente convoca a las nuevas elecciones y es finalmente la Asamblea Legislativa Plurinacional la que reorganiza a través de la elección de nuevos vocales al Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, a partir del 15 de noviembre, el CONADE empieza a hacer todo un balance de lo sucedido. Y vamos a tenemos una serie de documentos que se han ido emitidos, que han sido públicos, y son una colección de varios documentos de análisis de la nueva coyuntura a la que nos hemos encauzado, donde el CONADE demuestra que toda su actitud ha sido absolutamente transparente, en apego a la demanda popular, a la reivindicación popular, y este es parte del trabajo que estamos elaborando y que lo tendríamos casi listo para presentarlo a este grupo de investigación y a la CIDH. Lo que yo quiero es hacer un alto aquí. Quiero señalarles que hemos estado mostrando sobre todo documentación del CONADE, sin embargo eso no excluye que estamos adjuntando una serie de las otras vulneraciones que se han cometido, pero también es importante señalar que otras organizaciones, en otros departamentos, otras personas tienen que también apersonarse a la CIDH y si quieren hacerlo con el CONADE, adjuntando mayores pruebas en la línea en la que hemos estado nosotros exponiéndoles en estos momentos, estamos dispuestos a hacerlo porque esto es una tarea patriótica, es una tarea de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la estructura que les hemos presentado ahora es lo que consideramos que debe ser analizada por ustedes y cualquier aditamento,
cualquier complementación, les vamos a solicitar que también nos lo hagan llegar.